Bienvenidos a un episodio más de Punto y Quet, un episodio en el que hablaremos sobre vacas en México, pero no de cualquier tipo de vacas, sino de unas muy particulares, unas que son esféricas. Espera, ¿qué acabo de decir? ¿Vacas esféricas? ¿Vacas esféricas en México? ¿Y en dónde se supone que las he de encontrar? A ver, déjame recordar. ¿De dónde saqué eso? Ah, ya recordé. De los físicos teóricos, creo. Unos raritos que estudian física. La ciencia, me refiero a la ciencia. Una de las ciencias exactas que pretenden describir los fenómenos del universo. Pero bueno, antes de que me desvíe, ¿por qué vacas esféricas? ¿Recuerdas de dónde o por qué sale esa frase, Rubén? Que para la comunidad de físicas y físicos en México, bueno, no sé si también sea válido en España, suele ser un chiste. Pues yo creo que es válido en cualquier región del espacio-tiempo, porque son superficies gaussianas. A ver, ¿qué son las superficies gaussianas? Porque no todos sabemos ni de física ni de matemáticas, Rubén. Pues lo importante es que sepan que las vacas son esféricas aquí, en China o del otro lado de la galaxia. Nada, rápido. Las superficies gaussianas son superficies hipotéticas, imaginarias, como la mayor parte de las cosas en la física teórica, que nos permiten simplificar problemas, acotando o encerrando regiones de trabajo en regiones más simples. Por ejemplo, se usa mucho en electromagnetismo si quieres resolver cosas como una varilla cargada, pues la puedes encerrar y aislar todo tu problema en una superficie que tenga una simetría muy alta, como puede ser una esfera, un cubo, un cilindro, cosas con alta simetría. Esas son las superficies gaussianas. Entonces, ¿de dónde salen las vacas esféricas? Pues fíjate, te voy a contar. Cuando mamá es vaca y papá vaca se quieren mucho. ¿Cierto? Nada, pues las vacas esféricas son un gran chiste de la física, donde nos permitimos burlarnos de nosotros mismos, quizá, con la gran cantidad de simplificaciones que podemos hacer para un problema. Entonces, sí, las vacas esféricas vienen de una mofa de nosotros hacia nosotros, que muchas veces solo nosotros entendemos. Bueno, gracias por responder a esta pregunta y por darnos una clase de superficies gaussianas. Doy clase los jueves, los viernes a las 8, chicos. Ándale. Creo que escuché hablar de superficies gaussianas en clase de geometría diferencial. No me acuerdo bien dónde había. Creo que sí es ahí. Geometría diferencial puede ser. No, yo lo vi directamente en electromagnetismo. Porque resolvíamos cosas como potenciales utilizando superficies gaussianas. Es cierto, creo que sí. El chiste aquí, como dices, es que pues este es un chiste, ¿no? Que se usa para tratar de hacer alusión a lo mucho que se tiene que simplificar la realidad para tratar de describirla muchas veces, ¿no? Y bueno, como decía en la introducción, pues el día de hoy vamos a hablar un poco de las vacas esféricas en México. Y bueno, de este tema de los físicos en México. Pues sí. La otra vez estábamos hablando, porque creo que para el día en que vayamos a estrenar este episodio, va a coincidir posiblemente con una fecha importante para México, que es el Día del Físico y la Física, de las personas que trabajan en realizar aportes a la física o en estudiarlas o algo por el estilo, ¿no? ¿Qué día es? Es el 10 de diciembre. Así es. Entonces, entre tú y yo nos preguntábamos, ¿no? ¿Qué onda? ¿Por qué? Sí, ¿dónde se va a armar la fiesta? ¿Quién va a llevar las botanas? ¿Cuándo hacemos la posada, güey? ¿Cuánto vamos a cooperar? No, pues nos preguntábamos, bueno, creo que de ti salió, pero hey, ¿cómo llegó la física a México, no? Primero, porque entiendo, no sé, me parece que esta es una fecha que nada más se celebra aquí en México, porque aparte hay un Día Internacional del Físico, si no mal recuerdo. Y entonces pues a ver, ¿no? Que por curiosidad también nos hacíamos esa pregunta. Por ejemplo, me encontré por allí un documento curioso que habla sobre la historia
de la física. Y pues aquí me vas a ayudar complementando porque encontré, bueno, es historia, así que hay mucho de dónde sacar información posiblemente o posiblemente no, quién sabe. Eso depende de las personas que hayan buscado y escudriñado en los hechos. Entonces, por ejemplo, decía que realmente la física surgió, puede especularse que hay indicios de la física, más o menos en el año 1500, por ahí en adelante, en una época en donde la física no se concebía como tal física, sino más bien al estudio que realizaban las personas de los astros, como lo hicieron algunas épocas antiguas en nuestro país. En este sentido, pues las culturas que trataban de describir el número 0, que fueron grandes aportaciones que realizó la ciencia aquí en México y una de las cuales destaca mucho México. El calendario astronómico, que también tiene un calendario bastante preciso, corrígeme si estoy mal en comparación con otras culturas. Claro. Desde entonces se tiene como concepción de que hubo indicios de ciencia en México, no tal cual como la física, no se había dicho que era tal cual como la física, pero pues ya se tenía más o menos estas ideas de la parte científica, además de que la parte de la ingeniería también jugó un papel importante en el desarrollo de esta ciencia, ¿no? Decía por allí que pues en esas épocas también la construcción de sus edificios requería de mucha ingeniería de parte de las personas, y una parte donde destacaba mucho México a nivel mundial, según entiendo, es la extracción de metales. Entonces pues por ahí pudo haber ido empezándose a hilarse, a conectarse con la física. Nos cuentan también que más o menos, diciendo aquí un poco de fechas importantes, en 1792 fue una fecha importante en la que se fundó en México una escuela que se llama el Real Seminario de Minas, me parece, que fue como un génesis de cómo se institucionalizó la física en México. Una escuela en donde ya como tal se impartían clases de ingeniería, de matemáticas y de mineralogía. Entonces fue un parteaguas también para encaminar esto de las carreras en física. Pero bueno, antes de continuar, para no marearlos mucho con física y esto, ¿por qué quisimos hablar de física? ¿Por qué quisimos hablar de...? Bueno, primero, no hubiésemos hablado de esta fecha sin antes haber, creo yo, considerado que somos físicos. Bueno, primero muchas gracias, Marisol, por esta breve pero bastante explícita introducción al periodo de creación y nacimiento de la física en México. Vamos a adentrarnos más a detalle en un momento. ¿Por qué quisimos hablar de física? Gran pregunta. Claramente porque consideramos que es una fecha especial para nosotros, porque como ya lo dices, consideramos que somos físicos. Pero ¿qué te hace ser físico? ¿Es un papel? ¿Es un estilo de vida? Es lo que quieras ser. Yo creo que es más bien eso, un estilo de vida. Ser físico es poseer conocimientos básicos necesarios sobre tu mundo, sobre los fenómenos físicos que describen, que suceden y que rodean tu realidad. Y creo que más allá de un papel que te acredite como un físico, que por fortuna ya sí lo tenemos, más que eso es una forma de... Es como una forma de pensamiento, es como una escuela de pensamiento, el ser físico. El cuestionarte las cosas desde una perspectiva física. Por ahí siempre me han dicho que como físicos a veces nos arruinamos un poco la vida porque nos estamos preguntando el porqué de todo. No, yo creo que eso es directamente un filósofo, ¿no? Pero siempre estamos un poquito más al pendiente de por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo desde una perspectiva física, es decir, desde fenómenos que podemos explicar con estas herramientas. Claro, sí, acabas de mencionar una parte importante que de hecho recuerdo de alguna clase por ahí que tuve, y era
bueno, si nos remontamos a cómo surgió la física, pues la física antes partía realmente de los filósofos, de gente que se quedaba pensando y se hacía preguntas y así, y de repente pues también surgió la física. No surge como tal, así como de la nada, esta ya es una ciencia y ya está, ¿no? Ya estamos haciendo física, sino más bien surgió de otra manera, ¿no? Así como más o menos como dijimos de la historia de la física en México. Y bueno, un profesor, recuerdo que alguna vez nos dijo, bueno, si alguna vez les preguntan ¿qué es lo que hace un físico? Pueden responder brevemente que un físico responde cómo funcionan algunas de las cosas en el universo, algunas de los fenómenos naturales que existen o que observamos en el universo, pero no responden a la pregunta de por qué funcionan así. Entonces, de hecho, creo que hay algunos videos filosóficos ahí en YouTube también de cómo hay esta distinción entre, o bueno, dónde está la línea entre los filósofos y los físicos, porque pueden llegar a unirse, ¿no? De repente se unen. De hecho, hay memes, creo, en Facebook de un niño, un filósofo y un físico. Y la pregunta del Tell Me Why, es que hay una canción que dice así, Tell Me Why. Ok. Que del ¿por qué, no? Cierto. Y sí, porque la verdad es que los físicos están como bastantes expuestos a realizarse esa pregunta. ¿Por qué sucede así? No solo el cómo, pero realmente pues muchas veces solo estamos capacitados para decir cómo funcionan las cosas. Sí. Es decir, cómo a través de las herramientas que tengamos, que son, no sé, matemáticas, uno de los pilares de la física también, claro. Podemos describir lo que observamos y lo que hacemos. Entonces sí es una parte bastante importante la que mencionaste. Y sí, justo como acabas de mencionar, ya echamos la fiesta para recibir el papelito que nos dice o nos acredita como físicos. Pues estamos aquí, ¿no? También hablando de este tema porque pues nosotros nos fuimos incursionando un poco en estas áreas. Y pues bueno, ¿qué onda? ¿Qué más sucedió acerca de la física en México? Quiero retomar un momento esta idea del qué hace un físico, porque creo que sí es muy importante tenerlo claro. Y también qué te hace ser físico. De hecho, yo tuve compañeros, amigos en la carrera que cuando alguien nos decía, ustedes son físicos, él siempre me preguntaba, ¿pero sí somos físicos? O sea, ¿por qué no hemos terminado la carrera? ¿Por qué decir que somos físicos y tal vez todavía no lo somos, ¿no? Hasta con cierta pena, con cierto temor a ser llamado como tal. Pero, de nuevo, creo que tiene que ver más bien con la forma en que piensas y con la forma en que desarrollas tu vida profesional. Entonces, para mí es más eso, una manera de pensar, poseer obviamente los conocimientos básicos, no te puedes llamar físico si no sabes un poquito de termodinámica, si no sabes un poquito de mecánica, un poquito de electromagnetismo, lo esencial, tienes que saberlo. Además, está muy bien explicada esta idea de cuál es la pregunta que respondemos, porque es cierto, muchas veces las preguntas que respondemos a través de la investigación son el qué y el cómo. Y a mí me ha pasado muchísimas veces después de leer un artículo o de hacer avances con mis propias investigaciones, que alguien o yo mismo pregunto, bueno, ¿y por qué? Y la respuesta es, pues quién sabe, todavía no sabemos. Pero así es, así pasa, y aquí está, aquí te lo estoy mostrando, ¿no? Y luego de repente te quedas así como, ¿y por qué estoy haciendo esto, no? Ajá, exacto, no, y ya, es que si te pones a pensar en el por qué, muchas veces tienes que comprender un montón de fenómenos detrás del hecho que estás estudiando, y te puede llevar toda la vida a entenderlo, ¿no? El por qué creo que es una pregunta muy fuerte. Que es una pregunta que no porque sea fuerte vamos a evadir, porque al final también es algo que hacemos mucho los físicos, pensar. Muchas veces, gran parte del tiempo que un físico, sobre todo si es un físico teórico, dedica a su investigación, no es un tiempo que pueda contabilizarse o verse plasmado a través de ciertas actividades, a través de estar escribiendo todo el tiempo o teniendo avances significativos todo el tiempo. Muchas veces lo que se hace simplemente es pensar, preguntarse, hacerte hilos en la cabeza, escribir algunos de esos hilos, y a veces tienes avances buenos, a veces pasan días donde solamente has pensado, pero aunque parezca que no has hecho nada, en realidad has hecho muchísimo trabajo de fondo, has descartado ideas, has investigado nuevos caminos sin siquiera escribir una palabra en ocasiones sobre lo que has hecho. De hecho, si a alguien le gusta The Big Bang Theory,
Leonard Hofstadter responde a esta misma pregunta durante una cita. Estaba saliendo con una chica y le pregunta qué hizo en el trabajo. Y él responde, así parafraseando, soy físico, pensé cosas. Ah, sí es cierto. Y le preguntan que si solo hizo eso y él dijo, a veces escribo algunas. Y es que es cierto, es una buena descripción de lo que hace un físico a veces. Sobre todo si es un físico teórico. Que, dicho sea de paso, la mayoría de los físicos que conozco son teóricos porque no soy un gran fan del laboratorio. Y creo que tiene mucho que ver con la parte tan detallada que conlleva hacer investigación de laboratorio. Para mí, la investigación de laboratorio es mucho más pesada que la investigación habitual, con lápiz y papel, con ordenador y papel. Realmente tengo un respeto muy grande por quienes se dedican a la física experimental, porque Dios, qué difícil es elaborar y preparar todas las condiciones para tener un buen experimento. Sí, claro. No, yo prefiero también, creo, no sé, no me he metido mucho con el rollo experimental, pero prefiero ser una rata en laboratorio. ¿Sí? ¿Tú sí prefieres el laboratorio? No digo ser una rata, o sea, ser la que está en el experimento. No tal cual la que hace el experimento. Sí tienes razón. Sí, también... venga la vacuna. De hecho, la otra vez andaba platicando con alguien, a ver si nos está escuchando por ahí, quizás se acuerde. Ajá. De ratas de laboratorio. Ok. Me decía, ay, ¿cómo fue? Estábamos hablando de la vida, güey, creo. Nos pusimos a poner preguntas existenciales. Y entonces le dije, pues, ¿qué así es la vida, no? Y me dice, sí, fíjate que hubo un experimento en el cual pues, ciertos científicos agarraron unas ratas. Ajá. Entonces estas ratas las juntaron y las pusieron en un hábitat, digamos así. Sí. Y los provieron de comida, de alimentación, de lo que fueran a requerir en principio para vivir bien, para vivir excelente, ¿no? No les hacía falta, les pusieron creo que también... O sea, ratas de las especies de tal manera que pudieran aparearse y todas estas cosas. Okay. O sea, toda la condición, en principio, para ser feliz, digámosles así. Y pues pusieron las ratas y así. Y de repente llegó un punto en que, pues quién sabe cómo, pero las ratas empezaron a pasar. Algo empezó a pasar con las ratas que se empezaron como que a estresar, a sacar de onda. Y pues empezaron a haber problemas ahí entre ellos, ¿no? Empezaron a tener problemas así y le digo a la persona con la que estaba discutiendo acerca de esto, pues que así somos, güey. Somos como ratas, güey. Estamos aquí en el mundo, nos pusieron. Bueno, quién sabe si nos pusieron. Bueno, fuimos por la evolución y todo este rollo, pues estamos aquí en la Tierra. En exclusiva, una física de México asegura que los humanos fuimos puestos a propósito por una especie superior que quiere experimentar con nosotros. Lo dije mal. No, o sea, pero no la afirmé. O sea, más bien dije, pues podría ser que así fuéramos. Creo que lo dije, sí, acabo de decirlo mal. Pero le dije así, como de, imagínate que así fuéramos, ¿no? Como que que somos el experimento de alguien más y nos puso aquí en el mundo. Y nada más fuimos una cosita en el universo de otra persona, así como los episodios de Rick and Morty. Y entonces, pues no sé, se me hizo bien chistoso pensar así como que somos el experimento de alguien más. No lo estoy afirmando porque eso no manches. Esas cosas estudian y llevan muchísimo tiempo y pues... Pero bueno, sí, sí, no quise afirmarlo, nomás era como lo que estaba pensando y pasando por mi cabeza. Y pues ya, bueno, pero en fin. Muy bien. Y así esta onda, ¿no? Es medio raro, te digo, de repente hay límites en los que pues la física también roza con la filosofía y pues bueno, hay que estar al tanto para no empezarnos a desviar de las cosas y también es una parte bastante importante, ¿no? Pero bueno. He escuchado, es que me gusta este experimento. He escuchado este experimento, creo que se llama Universo 25 o algún número similar, creo que recordar que es el 25. Y viene de... no recuerdo cuál es la profesión de este científico, pero él quería investigar básicamente
¿Qué sucedería en una sociedad, en una comunidad utópica? Como humanos, siempre hemos tenido estos sueños. Soñamos siempre con las cosas ideales. Entonces, siempre estamos persiguiendo la utopía de la sociedad. Siempre estamos buscando, al menos de manera individual, que nuestra sociedad sea como deseamos que sea. Aunque a veces las acciones para llegar o para intentar alcanzarla sean las incorrectas, sean equivocadas y provoquen más bien lo contrario. Una utopía, para quien a lo mejor no lo sepa, en términos muy, muy simples, es una recreación en nuestro imaginario es una sociedad ideal. Imagínate un mundo donde no nos falte nada, donde todos vivamos felices, con armonía, con suficientes recursos, con quizá una equidad y una igualdad completa, donde realmente nadie carezca de nada y todos podamos hacer lo que deseamos hacer y tengamos ideales muy bien alineados. Hay mundos que exploran las utopías. También tenemos las distopías, que son lo contrario. Futuros con sociedades caóticas, con sociedades completamente descompuestas, donde el orden, los ideales están hechos pedazos, nadie entiende las individualidades de los demás, nadie respeta las individualidades de los demás. Es eso, un mundo completo. Puedes imaginarte en tu cabeza las dos imágenes. Por un lado, una imagen de un mundo feliz, lleno de vida verde, el mundo perfecto. Por otro lado, un mundo caótico, roto, gris, lleno de violencia. Un desastre. Eso es una utopía y una distopía. Hay libros que exploran, hay mucha literatura que explora esto. Quizá uno de los ejemplos más grandes de paridad, utopía, distopía, y más conocidos también, serían Un Mundo Feliz de Huxley y 1984 de Orwell. No he leído Un Mundo Feliz todavía, lo tengo que leer, pero 1984 explora muy bien estos conceptos. Pero sin adentrarnos en ello, esto es lo que quería conocer este científico. Entonces comenzó a jugar a Dios un poco, a crear muchísimos universos de ratas, donde variaba algunos parámetros, pero en esencia no les hacía falta nada, hasta que llegó al universo 25, donde tenía alguna comunidad de ratas con suficientes recursos, con suficiente espacio para todos. Y sí, como lo dices, al principio todo estaba bien, pero poco a poco y sin necesidad de que ocurriera, su sociedad se descompuso. Una de las probables explicaciones que se le da es el hecho de que no les hiciera falta nada y que tuvieran todo sin esforzarse. Comenzó a crear dentro de la comunidad algunas ratas que más bien vivían como parásitos, como holgazanes, y las ambiciones de los propios animales cambiaron de sobrevivir, que es un instinto básico en todos los seres vivos, a comer y dormir. Básicamente como un estudiante universitario en época de descanso. Te digo que prefiero ser una rata de laboratorio. Y esta pérdida de motivaciones, es tener todo tan fácil y cambiar sus objetivos de vida, también comenzó a cambiar la interacción jerárquica entre ellos, ¿no? Los machos más fuertes comenzaban a ser más agresivos y más posesivos con los recursos. Comenzaban a atacar a otros animales, comenzaban a eliminar competencia, incluso matando crías. Llegó el punto en que las hembras decidieron no aparearse más con los machos y básicamente se extinguieron completamente ellos mismos, porque los parámetros del experimento jamás cambiaron. Todo el tiempo siguieron recibiendo sus recursos y tal, pero a mí una de las cosas que más me sorprende es esta decisión de las hembras a no reproducirse más, que fue lo que eventualmente los condujo a su extinción. Órale, qué fuerte. Pues ya vamos por esas, porque allá hay mucha gente que no quiere reproducirse tampoco. Ok, no. Bueno, pero la diferencia es que nosotros no tenemos todos los recursos que quisiéramos de la manera en que quisiéramos. No tenemos recursos suficientes para sostener la Tierra, pero están mal distribuidos. Entonces,
Claro, puede o ser que eso sí ya vayamos creemos. para allá, ¿no? Las ratas más fuertes, más viejas, comenzaron a ser más posesivos con los recursos. Digo, o sea, porque si nos ponemos con las ratas, pues quién sabe, o sea, las ratas no creo que superan, güey, que se les iba a proveer de todo, güey. Exacto. O sea, ellos nomás se pusieron ahí y pues ya están, ¿no? Ya, o sea. Exacto. Sí, Entonces, es una igual... buena forma de intentar comprender cómo funcionan las sociedades, porque los ratas son animales muy inteligentes, pero tenemos también que considerar que cualquier cosa que nosotros hagamos, tenemos una ventaja, que es la conciencia, y esa misma ventaja puede ser nuestra propia, no iba a decir maldición, pero no recuerdo, no sé exactamente qué palabra quiero usar. Es mi bendición y maldición. Es mi don y maldición. Es mi don, Pero nuestra propia condena, o sea, cuando alguien nos pregunte por qué fallamos en ciertas cosas como sociedad, si somos conscientes de que lo estamos haciendo, creo que va a ser uno de los momentos más duros, porque no vamos a saber exactamente qué responder. Y sí, las ratas pueden ayudar a comprender esto. De hecho, en general, creo que aquí podemos tocar un punto muy rápido, que es experimentar con animales. Uh-huh. ¿Qué onda con la experimentación con animales? Hay gente que sataniza este tipo de actividades, pero yo creo que bajo ciertas condiciones es interesante y es factible. Es decir, estoy completamente en contra de experimentación con fines que no sean que no sean productivos. Digamos, experimentación con cosméticos. Ok. No, los cosméticos no son imprescindibles en la vida del ser humano, son un lujo, son un lujo al final del día. Entonces, experimentar con animales solamente para tener mejores cosméticos, creo que es bastante egoísta de nuestra parte. Uh-huh. Por otro lado, tenemos la experimentación, por ejemplo, médica. Desafortunadamente no hay mejor forma de saber qué tal va a reaccionar un medicamento, por ejemplo, que probándolo. Pero el dilema ético aquí es mejor probarlo con un humano o con un animal. Porque de nuevo, los humanos somos conscientes, ¿vale? Los animales no. A veces jugamos un poquito a ser Dios y a decidir sobre la vida de otros animales, sobre todo cuando no tenemos el mismo nivel de raciocinio y es difícil ser empáticos, supongo, con ellos, ¿no? ¿Cuántas veces, tal vez no ahora, pero cuántas veces cuando eras niña no viste una hormiga pasar y la mataste porque, no sé, estaba en tu mesa o porque estabas aburrida? Claro. Yo la otra vez estaba poniéndole topes ahí a una hormiguita que estaba en la mesa con una hoja de papel. Así de, a ver, busca salida. Exacto, o sea, estás decidiendo sobre su vida, no se la estás quitando. En algún momento hemos quitado un montón de vidas a diestra y siniestra porque nos parecen insignificantes, pero manipulamos a los animales en general sin siquiera cuestionarnos si está bien. Tienes razón. Y ahorita que mencionaste esto de la experimentación, otra vez relacionándolo un poco con la física, con la investigación espacial, porque estas cosas, este tipo de temas me hace pensar mucho en... hace que mi cabeza se vaya por las tangentes, güey. O sea, por ejemplo, ahorita se me vino a la cabeza el experimento de... Bueno, no, más bien, no sé si llamarlo tal cual un experimento. ¿Recuerdas a la perrita que se llama Laika, creo? Claro que si no mal recuerdo. Sí fue por la Unión Soviética que la mandó al espacio. ¿Fue la Unión Soviética? Corrígeme. Bueno, la perrita Laika fue una perrita que se mandó al espacio con fines de investigación, con fines de tratar de hacer viajes de ver que funcionaran los viajes espaciales. Y bueno, pues no sé si fue la primera perrita que salió al espacio. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Fue la perrita que se fue al espacio y desafortunadamente pues murió en el experimento. Las intenciones no eran esas, claramente, pero pues como dice Rubén, ¿no? De repente llegas a un límite en el que tienes que cuestionarte si prefieres mandar a un humano y arriesgarlo tanto o prefieres mandarlo a un animalito a experimentar con este tipo de cosas. Y como dice, jugamos muchas veces a ser dioses, pero... pues quién quita y no más adelante venga una sociedad más avanzada, más civilizada
Tal vez la que nos puso aquí, ¿no? Déjame seguir pensando. En el universo dentro del universo dentro del universo. En los mundos dentro de los mundos. Y no, yo es que me gusta pensarlo así a veces. Ok. Entonces que venga alguien más y experimente con nosotros y nos diga, a ver, ustedes van a ser las ratitas. Okay. Ahora les toca. Pero bueno, quién sabe. Claro. ¿Quién sabe? Me gusta esta idea que tienes de concebir a un dios, porque básicamente siento que es como que tienes la idea de que existirá un dios para nosotros, que no es un dios como místico. O sea, no lo concibo como un dios. Ajá, no es un dios místico, pero es un ente, una civilización, un ser suficientemente más avanzado para nosotros como para hacer de nosotros lo que quiera. Es interesante. Pero sí, existe este dilema, ¿no? De hasta qué punto es respetable utilizar animales para la investigación. ¿Por qué no hacerlo con humanos? En primera, porque le damos un peso mayor a la vida de nuestros propios humanos. Y no creo que sea malo, porque al final somos una especie. Nuestro objetivo como especie es sobrevivir. No podemos arriesgar a nuestros... Claro. Sí, a nuestros colegas, a nuestros compañeros a morir. Claro. Simplemente por aprender una cosa nueva. Porque a veces en la investigación así pasa. Aprendes un par de cosas con cada experimento. Son experimentos que se tienen que hacer una y otra y otra y otra vez. En segunda, porque sí, hay personas que podrían animarse a ir incluso por su voluntad. Pero nuestra historia entonces estaría llena de mártires. Uh-huh. Sí, claro. Fíjate, bueno, te voy a interrumpir un poquito porque ahorita se me viene a la cabeza que podemos verlo a la inversa incluso, ¿no? O sea, imagínate que fuéramos nosotros los animalitos. Ajá. O bueno, pones a los animales y no sé, de alguna manera, de hecho pasa, ¿no? Cuando tú vas y quieres molestar a las crías de, pues no sé, de algunos animales, de algunas especies, pues los animales prefieren atacarte, no importa si te vayas a morir. Sí. Tú como humano, antes que matar a su cría, ¿no? Entonces, como dices, ¿no? Tiene algo muy importante que ver con esto de nuestra supervivencia, creo yo. Digo, no soy experta en el área, pero más o menos así lo puedo ver y visualizar. Y bueno, sí se me hace que tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Uh-huh. Exacto, o sea, nuestra vida, la vida de un humano, siempre lo vamos a poner antes que la vida de cualquier otro ser. A menos que sea un perrito que te haga ojitos muy bonitos. No es cierto, esos son memes. Pero sí, psicológicamente nuestro cerebro está adaptado para tener una mayor empatía por seres de nuestra propia especie. Entonces es mucho más fácil identificarse, ponerte en tu lugar y decir, pues yo no quisiera correr ese riesgo, yo no quisiera ser un mártir y morir en el espacio nada más para aprender un par de cosas. Y es por eso quizá que se nos hace tan fácil experimentar con estos animales. Además de que siempre hemos echado mano de recursos de otras vidas que no nos pertenecen, ¿no? Tan solo comiendo, pues no es experimentación, pero estamos acabando con la vida de un montón de animales en contra de su voluntad. Claro, que nos es útil, que lo necesitamos, por supuesto, que es nuestra naturaleza, sí, pero no quita esta parte de que no es tan diferente a experimentar con ellos. Ya, no, pues sí. Ay, pero ya ven que la física da mucho también. Empezamos hablando de física y estamos hablando de teorías ahí y de animales. Claro, entonces creo que es bueno retomar la parte de la historia. Ya Marisol nos contó hace rato un poco del desarrollo durante los últimos 500 años, del 1500 para acá, durante la época precolombina, antes de la conquista y todo esto, nuestras culturas, las culturas que no son meramente mexicanas, pero americanas, nuestras culturas mesoamericanas, tenían grandes conocimientos en el entendimiento de su mundo, no solo de su mundo espiritual, por supuesto que eran grandes espiritualistas, sino del mundo físico, del entorno que los rodeaba. Los mayas eran grandiosos astrónomos, tenían un conocimiento del cielo muy vasto y muy, muy específico. Eran muy buenos matemáticos, ¿no? De hecho, como ya lo mencionabas, a ellos se les atribuye la invención del cero, que hoy vemos tan natural y que
sabemos desde que somos unos niños, pero que durante toda la historia hasta ese momento nadie había podido concebir perfectamente ese concepto, el concepto de la ausencia, de la nada, de manera numérica o matemática. Entonces, creo que esto es importante porque tenemos una concepción hasta el momento, en la actualidad, muy eurocentrista de la ciencia. Toda la ciencia más fuerte, la mejor ciencia que tenemos, casi siempre nos lleva a Europa, al centro de Europa. Ciudades como Berlín, países como Francia, España, Suiza. Exacto, todo está ocurriendo ahí, pero ¿por qué? ¿Será que los americanos, los latinos, no tenemos estas capacidades intelectuales para hacerlo? Pues no lo creo. Nuestras sociedades, nuestras culturas eran maravillosas y teníamos y tenemos en nuestras raíces las capacidades para hacer buena ciencia. Tenemos grandiosos científicos. Pero esos grandiosos científicos que nos ha dado América Latina, la mayor parte del tiempo, han sido formados en el extranjero. Y lo podemos ver desde la historia del propio México. Claro. Ahora, hace rato se me quedó un pensamiento que no había contemplado bien. Y es que los primeros físicos no fueron físicos. Eran filósofos, como ya nos contabas. Pero ocurre algo similar en la historia de México. Los primeros físicos, los padres de la física en México, realmente tampoco eran físicos. Muchos eran ingenieros o matemáticos que decidieron comenzar a dar paso a estos estudios, pero creo que es una coincidencia bastante interesante, muy bonita, en la que no había reparado. Los primeros físicos del mundo no fueron físicos y los primeros físicos de México tampoco fueron físicos. Tampoco. Sí, es interesante. A mí también me llamó bastante la atención cuando leí acerca de eso. Y pues bueno, de hecho creo que en el documento había una sección donde decía la física institucionalizada en México, algo así. Sí. Pero antes ya te había contado toda una historia de cómo más o menos pudieron haber sido los inicios. Y sí, es bien interesante como acabas de mencionar, que los primeros físicos realmente no hayan concebido que hayan sido físicos, ¿no? Entonces eso no solo pasa en el área de física, sino en general en varias otras áreas. También con la matemática, seguramente los primeros matemáticos no eran tal cual definidos como matemáticos. También creo que había gran cantidad de filósofos por allí que pues más adelante se consideraron matemáticos, ¿no? Y bueno, pues recordando un poquito, vamos a hilarlo un poquito con la historia y empezar a mencionar algunos nombres aquí destacados que me llamaron bastante la atención también. Sí. Se concibe que más o menos por el año de 1794 se impartió el primer curso de mecánica newtoniana en la escuela esta que les había mencionado anteriormente, que era el seminario, me parece, de... ¿cómo se llama? El Real Seminario de Minas. Ándale, ese. Entonces se impartió el primer curso de mecánica clásica. Sin embargo, no había una carrera todavía como tal de física. Y me quedé pensando cuando leí esta parte. Yo dije mecánica newtoniana, 1794. Yo dije, pues ¿en qué año se hizo la mecánica de Newton? ¿En qué año se destacó el principio de matemática de Newton? Y pues más o menos creo que chequé que fueron como 50 años antes de que se impartiera esta clase en México. Newton dio a conocer su teoría. Y se me hizo bien interesante. Me quedé pensando en lo rápido para esa época, creo yo, que se transmitió ese conocimiento. Digo, o sea, hay conocimientos que nos hicieron tardar muchísimo tiempo para que supiéramos que estaban allí. Por ejemplo, como dices, la existencia del cero en las culturas maya, bueno, en otras culturas que hay en el mundo, pues vinimos a saber de su existencia hasta que encontramos los vestigios, ¿no? Arqueológicos. Sí. O no sé si estoy en lo incorrecto. No. O sea, la atribución del cero a los mayas es de eso. Desgraciadamente no tenemos tantísimo contacto con ellos en los registros, dado que en un inicio la colonización pues no fue la más pacífica del mundo. Por supuesto que nuestros conquistadores, los españoles, se llevaron bastante conocimiento además de los recursos. Pero sí, era muy difícil en ese momento transmitir ese conocimiento, y creo que mucho tiene que ver con la importancia o el impacto que pueda tener en el contexto histórico. Por ejemplo, yo atribuiría esa gran expansión de llegar
en tan solo 50 años a un aula del otro lado del mundo, del principio de matemática de Newton, a la fortaleza, el impacto tan grande que una teoría sí tiene. Realmente, o sea, Newton, por algo es Newton, tenía claro. sus conocimientos dieron avances impresionantes a la física de ese momento. Pues sí, yo diría que fue eso. Pero sí fue muy rápido para un mundo que apenas estaba comenzando a estar interconectado, que no está tan globalizado como hoy día. O sea, me sorprende pues porque, o sea, ese fue uno de los hechos que apenas recién me di cuenta de que ha estado pasando, pues. Pero es algo que casi está pasando muchísimo más rápido en la actualidad. Porque, mira, por ejemplo, poniéndonos en cuestión de la historia de México tal cual, por ahí encontré que se institucionalizó ya en una escuela de la UNAM, me parece, la carrera en física por ahí de 1952. Bueno, no sé, no anoté, pero es más o menos en la época de 1900 y algo, ¿no? Sí. Y fíjate cómo ha ido avanzando súper rápido, que ahorita aquí en Chiapas incluso ya tenemos carreras de física y matemáticas. O sea, a mí me sorprende un montón que de repente... Tenemos hasta doctorados. Ya tenemos hasta doctorados, sí. Entren ahí, hashtag. Hashtag FCFM. Nadie nos paga onda. Anuncio publicitario, güey. Hay que pedirle. Contribuciones, $1 por mención. Ok, no. No, pero sí, me parece bien interesante, ¿no? Que haya crecido súper rápido y pues ahorita ya contemos con carreras científicas aquí en nuestro estado. Y pues bueno, otra vez, lo voy a retomar porque a veces siento que me voy por las tangentes. Sí. Okay. Quería mencionar algunos científicos importantes. Unos nombres que me sonaron a mí cuando estaba leyendo el documento son, por ejemplo, Sotero Prieto, que según investigando por ahí es un matemático. Sí. De hecho, yo dije, en algún lado escuché Sotero Prieto antes y me acordé del premio. Hay un premio que se llama Sotero Prieto, no sé si sabes del premio. Sí, también lo he escuchado. Y pues dije, a ver, ¿de qué era? Por algún lado había leído. Y es un premio que se le entrega actualmente, entrega la UNAM a pues las mejores tesis en el área de las matemáticas. Se entrega este reconocimiento. Entonces yo dije, qué cool, yo no sabía que incluso pues esta persona había sido uno de los fundadores de la física aquí en nuestro país. También destacan otros nombres como Valentín Gama y Joaquín Gallo, pero bueno, no eran nombres realmente, confesando aquí que yo conociera, pero sí fueron esenciales, ¿no? Para la creación de la física en México. También destaca otro nombre que es Manuel Sandoval Vallarta, que de hecho fue un alumno de Sotero Prieto, y es interesante porque él sí ya estudió física, me parece, en el MIT y recibió cursos de científicos prestigiosos como Einstein, Planck, Schrödinger y Heisenberg. Y fue uno de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Física de 1952. Y yo dije, qué loco. O sea, ya cuando empecé a leer acerca de la Sociedad Mexicana de Física, yo dije, pues yo... y tú, y seguramente algunos físicos de los que nos vayan a escuchar o nos estén escuchando, pues hemos ido a congresos nacionales de física, ¿no? Y los congresos nacionales de física a los que hemos asistido son organizados por la Sociedad Mexicana de Física, que es una sociedad que ya se hizo hace algunos años, pues en 1952, ¿right? Entonces, pues me pareció bien interesante esto de cómo ha avanzado la física en nuestro país y me pone contenta también a la par. Sí, es muy bonito, es muy... a mí siempre me ha parecido muy extraño cómo suceden las cosas para que yo esté donde estoy hoy. Lo digo porque a veces tomamos todo como un hecho, es como de, bueno, pues sí, la física, por supuesto, la física es una ciencia. Siempre ha sido una ciencia, pero no siempre fue una ciencia. Y la física es importante, pero no siempre fue tan importante. Y la física tiene un montón de áreas, pero no siempre tuvo tantas áreas. Y la física tiene un montón de instituciones hoy en día, pero no siempre estuvieron. Alguien las tuvo que crear. Es como... Claro. A veces es hasta irreal la manera en que sucede, ¿no? Porque si hace... casi 500 años a un güey le cayó una manzana en la cabeza y hoy ustedes nos están escuchando a través de un podcast en internet. No hubiera sucedido una cosa sin la otra. Claro. Wow,
Qué impresionante Sí, es la es historia de la física. interesante, ¿no? Podemos Me gusta retomar mucho. algunos de los nombres que escuchamos porque creo que para entender bien dónde estamos parados como físicos mexicanos hay que saber bien nuestra historia. O sea, saber nuestra historia no es... La historia de la física en México no es solamente una curiosidad. Creo que también te da un poco de perspectiva, te da un poco de entendimiento del por qué de pronto nuestra historia es así, nuestro contexto como estudiantes, como investigadores es como es. Podemos tener incluso un poco de empatía del por qué no somos o tenemos los recursos y las facilidades que hay en otros lugares, ¿no? Sotero Prieto, ya lo habéis mencionado, fue un matemático, fue profesor de ingenieros, de hecho. Y hay un par de casos de cosas interesantes. Primero, de nuevo, fue matemático, no físico, tal como decíamos, pero es una de las figuras más importantes en la construcción de la física en México. De hecho, creo que mucho de lo que hay desde la institucionalización. Eso. es gracias a él. Fue profesor de Sandoval Vallarta, que ya hablaremos en un momento de Sandoval Vallarta. También de Carlos Graeff, que también es un físico bastante interesante. Es cierto. A mí me llama mucho la forma en que su vida termina. No sé si leíste un poco sobre eso, si sabes un poco. Pero ¿De quién? De Sotero Prieto. De Sotero Prieto, sí, creo que sí. De hecho, me fui también por las tangentes. También me quedé leyendo un poquito acerca de cómo falleció Newton. La verdad es que no sabía cómo había muerto Newton. Ok. Pero bueno, cuéntanos antes tú. Bueno, pues Sotero Prieto, extrañamente para la vida de un físico, y lo digo con un poco de miedo también, porque hay muchas historias de físicos que han terminado así. Sotero Prieto se suicidó cuando tenía 50 años. Las causas de este suicidio no están del todo claras. Por ahí se habla, es más como una especie de mito, de que algunas personas que eran cercanas a él, algunos familiares, pues habían escuchado de boca del propio Sotero que si después de los 50 años no había realizado ningún descubrimiento importante para su área, pues se suicidaría. Corte A, Sotero Prieto se suicida justamente cuando tenía 50 años, no el día que los cumplió, pero tenía 50 años. Y aunque muchas personas, muchos de sus familiares, dicen que las razones de su suicidio son otras, pues no puedes quitarte de la mente estas palabras que alguna vez externó. Y creo que es importante que tengamos este tipo de historias en mente, porque muchas veces sí hay bastante presión de parte de la academia, de parte de nosotros mismos por realizar cosas importantes, y también a veces no visualizamos qué tanto hemos hecho, ¿no? Porque de nuevo, recuerden cómo comenzamos esta pequeña sección diciendo que Sotero Prieto es uno de los pilares más importantes de la física en México. Sí. Y probablemente para él no era así. Probablemente él dijo, no he hecho nada de mi vida, no he aportado lo suficiente a lo que sé, a lo que debería saber. Y es trágico. Y es trágico porque no es el único. De hecho, hay veces que hasta se hacen chistes de esto, ¿no? Recuerdo mucho, hay una imagen en internet que la pueden conseguir muy fácilmente, de un libro de física estadística, me parece que es. Creo que sí. Creo que sí. Que básicamente comienza un capítulo diciendo eso. No recuerdo los nombres, pero tal científico fue el padre de esta área. Se suicidó. Tal otro científico aportó cosas importantes a esta área. Se suicidó. Muy bien, ahora es nuestro turno de hacerlo. No, espérate. No, yo no quiero morir, bro. Todavía. Claro. Pero sí. Es su turno. Creo que es muy triste y hasta un poco alarmante que haya tantos de estos casos. Claro. En el colectivo de físicos en el mundo. No, acabas de sacar un tema súper importante. Qué bueno que lo sacaste porque tienes razón, ¿no? Muchas veces podemos quedarnos únicamente con la parte buena de las cosas, pero también están los lados oscuros por allí de los hechos, de las realidades, y quieras o no, pues están allí presentes, ¿no? Sí, justo esto que mencionas, hay que quitarnos esa manía, creo yo, de muchas veces no apreciar nuestros esfuerzos
Y sobre todo creo yo que nos toca también una época, considero, esta es meramente mi opinión, difícil, en el que tenemos muchísima cantidad de conocimiento. Sí. Tanto conocimiento que a veces es difícil querer decidirnos o querer enfocarnos en una sola cosa. Entonces, y muchas veces nos cuestionamos así de ¿será que realmente estoy haciendo algo bueno? ¿Será que estoy aportando? ¿Será que estoy haciendo cosas buenas y no sé qué? Y son cosas que a veces no se hablan, ¿no? De hecho, últimamente, pues he visto que han surgido de este tipo de temas en escuelas de ciencias exactas para recordarnos la importancia de nuestra salud mental también, ¿no? No solamente física, sino también nuestra salud mental. Porque sí es algo difícil, es importante destacarlo porque es algo que comúnmente, como dices, pasa en el área de la física y en cuestiones de ciencia. Y bueno, continuando con la lista de los físicos notables, ya nada más para ir cerrando este tema el día de hoy, porque la verdad es que es un tema que da para mucho, pero bueno, para no irnos extendiendo más, yo nada más quiero mencionar algunos nombres de físicos notables que son mexicanos en la actualidad. Entonces, mira, por ejemplo, por allí encontré a Luis de la Peña. Luis de la Peña, de hecho, es un autor de un libro que me tocó leer en la licenciatura, que es uno de Introducción a la Mecánica Cuántica, me parece. Es un buen libro, de hecho, y bueno, destaca también como divulgador científico en México. Entonces se me hizo bien cool de repente encontrar su nombre ahí como de los científicos destacados en México. También están por allí Miguel Alcubierre, por supuesto, Luis Estrada Martínez, que también destaca mucho por la divulgación científica en México, quien recibió un premio por parte de la UNESCO que se llama Kalinga, que se le entrega pues a las personas que se esfuerzan por hacer divulgación científica. También por ahí encontré a Luis Felipe Rodríguez. ¿Lo conoces? ¿Te suena? Sí, claro que sí. Sí, llegué a verlo un par de veces. Luis Felipe Rodríguez es uno de los padres fundadores de la radioastronomía en México. De hecho, estoy casi seguro de que él es uno de las piezas clave en la construcción de los primeros radiotelescopios o institutos de radioastronomía en nuestro país. Y por fortuna todavía lo tenemos con nosotros para disfrutarlo un rato y aprender mucho de él. Qué impresionante trayectoria tiene Luis Felipe. Y luego hace como un año creo, no recuerdo muy bien, que surgió entre la comunidad científica una noticia de que había sido como uno de los pilares importantes del premio Nobel, me parece. El premio Nobel del año pasado, que tenía que ver, creo, con agujeros negros. Sí, hace algo de estimar más de 30 masa, años. Me parece. Hace más de 30 años en uno de sus artículos, una de sus conclusiones es básicamente uno de los puntos clave dentro del premio Nobel, ¿no? Digo, no es directamente esa conclusión, pero creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque demuestra que de nuevo nuestros científicos están a la vanguardia, pueden estar a la vanguardia si se les dan los medios necesarios y suficientes para ello. Sí, claro. Y bueno, ya que mencionaste que es astrónomo, o bueno, tiene contribuciones en la astronomía y esto, pues es algo interesante, ¿no? Que también México últimamente pues destaca mucho en la astronomía. No es el único área donde hace aportaciones, pero se ha visto varias de las aportaciones de la física en México en el área de la astronomía. Y bueno, alguien que me llamó, ya para cerrar mi lista de científicos importantes, bastante la atención y que no sabía, era el nombre de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es física. ¿En serio? Realizó la licenciatura en física en la UNAM. Sí, se me hizo bien curioso haber visto. Es la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. Wow. Y bueno, pues ya se especializó en otras áreas, pero se me hizo bien curioso que haya estudiado física. Sí, a mí también, sabía que era doctora, pero quizá esta parte de verla con el lente de la política a través de ese cristal no había reparado en ese dato. Qué interesante. Sí, de nuevo, antes de concluir, la física en México puede ser muy productiva. Tenemos mentes brillantes. Muchas de esas mentes se nos están escapando por pues diferentes motivos, ¿no? Tanto sociopolíticos, económicos, etc. Antes de escaparnos a eso y de dar por concluido el podcast, quiero hacer un par de anotaciones. Primero, el caso de Sandoval Vallarta y Sotero. Sandoval Vallarta y Sotero, de Sotero ya hablamos. Sandoval Vallarta es también un físico muy
importante dentro de la formación de instituciones en México. Fue alumno, no, al revés. Fue profesor de Richard Feynman y me parece que llegó a tomar clases con personas como Einstein. Realmente tiene una formación increíble, pero lo que me interesa mucho es el hecho de que sea directamente un alumno de Sotero, porque ambos son pilares de la física en México y creo que es algo que sucede, esta herencia, esta relación alumno-profesor que en la física tiene que ser muy estrecha. Realmente es muy relevante la forma en que un físico nace, de saber quién es su padre dentro de la física, porque así básicamente es como funciona, ¿no? Cuando comienzas a hacer investigación necesitas un tutor, necesitas tener una buena conexión con ese tutor y encontrar el tutor adecuado para ti, que tú seas el alumno adecuado para él. No es la primera vez que sucede casos como el de Sotero Prieto y Sandoval, que ambos, alumno y profesor, llegan a ser muy relevantes dentro de su ámbito. Tenemos también a Thomson, descubridor del electrón, me parece. Sus alumnos descubrieron, no recuerdo cómo está la cronología en este momento, pero él fue alumno de alguien que descubrió el protón o algo así, y su alumno también descubrió el neutrón. El caso es que todos siguieron una misma línea de investigación. Lo saco a tema porque hace rato cuando hablábamos de Sotero Prieto, mencionábamos esta exigencia que a veces hay de no haber logrado algo importante. Pero muchas veces, sobre todo estudiantes de física que puedan estar escuchando esto, eso tiene que pasar a segundo plano. Porque la física en general es un viaje. Hacer física es adentrarte en un viaje hacia lo desconocido. Y nadie te asegura que ese viaje vaya a resultar bien, o que vaya a ser muy importante, o que vaya a tener una conclusión maravillosa. Pero hacer física se trata de eso, de adentrarte en lo desconocido por el placer de saber qué hay detrás. Entonces, ustedes vayan sin miedo. Muchas de las cuestiones de éxito o de fracaso no van a depender completamente de ustedes. Ustedes pueden ser grandes físicos y no necesariamente tener una línea de investigación que vaya a recibir un premio Nobel, y no pasa nada por eso, ¿no? Claro. También pueden haber personas con capacidades incluso un poco más limitadas que las suyas, pero tuvieron la fortuna de encontrar una línea de investigación, un profesor que los va a llevar hacia ese camino. No todo el éxito depende enteramente de ustedes. Hay mucho de contexto que no podemos controlar. También siempre existe este factor suerte que también se nos escapa de las manos, ¿no? Quería mencionar eso. Y segundo, sobre el tema de, muy rápido, ¿por qué la ciencia está centrada en Europa? Primero, ¿por qué está centralizada? Porque sigue ocurriendo, incluso dentro de nuestro país, la ciencia sigue centralizada. La mayoría de la física se hace en el centro del país, en la Ciudad de México. La UNAM, el Politécnico, tienen índices de publicación, una comunidad muy vasta, y en regiones un poco más alejadas de ese centro, como puede ser nuestro propio estado de Chiapas, pues sí, tenemos física, pero es muchísimo más limitada. Nuestra comunidad es muchísimo más pequeña, nuestros recursos son menores, etc. Creo que debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos, de ser latinos, porque a pesar de que nuestra física todavía no es la que quisiéramos que sea, tenemos la capacidad, y por supuesto que hemos contribuido a la historia de la física. La física no le pertenece a un país, la física le pertenece a un mundo, y el hecho de que la mayor parte de la física se haya desarrollado en Europa no significa que nosotros no hayamos contribuido. Pueden pensarlo desde la perspectiva de que para hacer física se necesita tiempo y se necesita dinero. Y los físicos, los grandes físicos de la época, como Newton, tenían ambas cosas, tenían tiempo y tenían dinero. ¿Por qué tenían tiempo y por qué tenían dinero? Por supuesto, porque en América no teníamos ni tiempo ni dinero, porque se lo estaban llevando todo. Yo sí pienso que una gran parte del éxito de este renacimiento científico que hay en Europa tiene que ver con la cantidad de dinero y de recursos que podían obtener de nosotros, y les daba este tiempo libre para pensar. ¿Cuándo un latino va a tener tiempo para ponerse a pensar sobre la física, sobre el mundo?
pues el día que no le falte un pan en la mesa, el día que tenga suficientes recursos para no preocuparse por cómo le va a hacer. Por sobrevivir, ¿no? Exacto. Entonces, creo que a nuestra manera hemos contribuido también muchísimo a la física y a la ciencia. No, sí, totalmente de acuerdo con los puntos que acabas de mencionar. Son bien interesantes y bueno, ya para otro episodio quizá podemos ahondar o profundizar más en estos temas, porque sí es algo bien interesante que destacaste, ¿no? Lo de qué función tiene la economía en cuestiones de investigación científica o así. Pero yo nada más, ahorita que mencionaste estos temas, para ir cerrando también, quería destacar esta frase, me parece, bueno, no sé de qué científico es, Einstein, corrígeme si está bien, si está bien, que nos hemos subido a hombros de gigantes. Es Newton, me parece. Ok. Que si he visto lo que he visto es porque me subí a hombros de gigantes. Ándale. Y pues sí, recuerdo mucho también una frase que nos decía nuestro profesor en alguna clase, que muchas veces decimos, Einstein, el creador de la relatividad general, o Newton, el creador de la mecánica newtoniana, o de repente contribuimos todo el quehacer científico a una sola persona, y eso pues no es tal cual así. Realmente está hecho por un montón de contribuciones, como hace rato dijiste. No estaríamos aquí si no hubiese sido por que se le cayó una manzana a Newton. Bueno, que esa es como la historia, ¿no? Entonces, pues sí, todo ha sido una suma de contribuciones. Todo lo que ha logrado ser la ciencia, pues ha sido por eso, por el esfuerzo de varios, y no tenemos que esperar a tener un premio Nobel, como bien mencionaste, para que podamos realizar alguna contribución. Y pues ya ha sido en lo particular un capítulo bastante interesante, que me ha gustado bastante hablar. Podríamos seguir hablando de esto, pero pues se nos va el tiempo. Y antes de terminar, no vamos a olvidarnos de las personitas que nos pidieron que le mandáramos algunos saludos. No sé si quieres mencionarlos, Rubén. Ok, puedo comenzar. Un saludo, tremendo saludo y un abrazo a Caro Bell. Saluditos. Muchas gracias por seguirnos. También nos saluda Jevet Brito, hermano, un saludo, un buen abrazo, espero que te encuentres muy bien, gracias por seguir. Saluditos. Ok, también un saludo muy especial a JMPG. Digo, JPMG. Siempre me volteo. La otra vez le dije JMPG y me dice, no, tampoco es JMPG. Y me acordé que ese es otro tipo de extensión, yo creo. Qué difícil es. Cierto, extensiones, creo que es una extensión de video o de audio. Ándale. Pero sí es una extensión, creo. También, entonces le cambié de orden a su nombre. Pero bueno, es JPMG, es más bien. Qué difícil es leer siglas. Ándale. Pero bueno, saluditos por allí. Saluditos también a Marijo Cruz P. María José nos dice. Saludos, gracias por seguirnos, escucharnos y pues estar al tanto allí de nuestras historias, estar interactuando con nosotros. Un saludo a Luan Castellanos. Hermano, un saludo, espero que te encuentres muy bien. Luan es físico, bueno, es estudiante de física también. Y él nos dice que para decir que eres físico, sin decir que eres físico, solamente tienes que decir que el seno de A es igual a A para ángulos pequeños. De nuevo, simplificar lo más posible. Ándale, un clásico, un clásico para resolver el oscilador armónico. Simple. Bueno, también saludos a Betelgeuse, por aquí su nombre en Instagram. Que nos pidió un saludito por allí. Muchísimas gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. También un saludo muy especial a Saúl Morningstar. Saluditos, gracias por escucharnos, por seguirnos y pues por estar al tanto de los episodios. Ahí les vamos a ir dejando los saludos en una historia destacada para que te den cuenta que sí, nos acordamos de ustedes. Sí, claro, síganos en Instagram, podemos interactuar por ahí. Y muchas gracias en serio por acompañarnos en este nuevo episodio. Tenía muchísimas ganas de retomar estas pláticas, estas charlas, de volver a sentarme aquí a platicar con Marisol, a decir mis ideas, a decir boludeces de pronto. Tenía muchas ganas de volver a sentarme. Me da mucho gusto poder estar aquí de nuevo y estar en un día tan especial como lo es el Día del Físico. Felicidades, Marisol, felicidades gente que nos está escuchando que son físicos. Abrácenlos, apapáchenlos, merecemos mucho amor, comprensión y ternura. Sí, muchísimas felicidades a todos los que nos están leyendo. Es el Día del Físico y también curiosamente es el Día del Payaso en algunas regiones, creo. Así que quedamos. Soy ambas. Pero no, casualmente. Otro día que quedamos. hablaremos
Quedamos, güey. Simón. Bueno, pero sí, claro, siempre es un placer y un gusto poder estar con ustedes compartiendo nuestros ideales, un poco de lo que pensamos y de nuestras experiencias. Y bueno, pues nada, con esto, si no tienes otra cosa que agregar, Rubén, con esto podemos ir cerrando el episodio. Podemos ir cerrando, los escuchamos en el siguiente episodio en 2 semanas. Pásensela muy bien. Disfruten su semana, disfruten sus días, disfruten el Día del Físico, por supuesto. Échense un vinito a nuestra salud. Si échense unas aproximaciones. Aproximen. Consideren que la vasca es esférica. Aproximen 2 litros de vino a una copa. No pasa nada, banda. Se los prometo. Se van a poner bien felices. Denle con todo. Sigan sus sueños. Sigan sus sueños y nos vemos en el siguiente episodio. Y si echan la fiesta, invítenos, ¿eh? No nos dejen a un lado. GPI. Ahí nos vemos, ahí se ven. Bye. Bye.